Seguimos con el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Estamos todavía en la primera parte, La ciencia de tu ser, y estamos entrando al capítulo 4, Ve más allá del tiempo. Aquí la palabra clave es el tiempo, evidentemente. Ahora vamos a hablar de qué pasa con los conceptos de pasado, presente y futuro. Y estamos hablando que en el presente, cuando tú estás realmente en el momento presente, tu mente está separada de tu cuerpo. No estás pensando en el pasado, no estás pensando en el futuro. Es en este momento en donde se dan las oportunidades, todas las posibilidades de las que hemos estado hablando en los capítulos anteriores con el campo cuántico. Y evidentemente aquí es donde podemos lograr que nuestro pensamiento genere una acción. Cuando nosotros vemos algo, nos puede causar una emoción, puede ser positiva y negativa, nos puede hacer sentir. Esto con el tiempo nos puede llevar a generar lo que ya vimos anteriormente como la mente-cuerpo, ¿no? Cuando nosotros recordamos algo, alguna experiencia, tal vez traumática, como nosotros la hayamos descrito, y la recordamos con emoción, estos recuerdos van a generar una acción. Y obviamente esto significa que estamos en el pasado y estamos teniendo un pensamiento-emoción. Aquí ya la palabra se une. Estamos hablando de que tu cuerpo y tu mente se hacen uno y es pensamiento-emoción. Tomamos decisiones en base al pasado y las trasladamos al futuro, como lo vimos al final del capítulo anterior. Y obviamente aquí hay varios ejemplos de cuando te han asaltado, o cuando has escuchado que a alguien lo han asaltado, cuando escuchas las noticias, cuando tú en realidad ves en tu entorno. Eso es lo que empieza a generar esos recuerdos o a detonar esos recuerdos. Aquí estamos entrando a cómo desarrollamos o cómo describimos ciertos químicos. Estos químicos también pueden representarse con emociones como la rabia, tristeza, pena. Vaya, hay un condicionamiento derivado de un estímulo exterior, que esto nos va a generar, por ejemplo, apegos. Nos introduce aquí el concepto del periodo refractario del estado de ánimo. Nos dice que cuando nosotros tenemos una respuesta emocional, se liberan estas sustancias químicas, pero no todas se usan actualmente. Cuando se empiezan a liberar, en un periodo de tiempo debe de disminuir el efecto. A esto le llama el estado del ser. El tema es que, como lo acabo de mencionar, ya no todas se usan. Y entonces, para explicar un poco más los periodos refractarios, vamos a ver la diferente progresión de estas emociones en base a lo que es tu experiencia y el tiempo en el que se están desarrollando. Aquí les voy a poner el ejemplo de algunas emociones básicas. No son las únicas, pero el resto son combinaciones de estas emociones. Vamos a tener en cuenta que cuando nosotros tenemos una emoción, cuando sentimos una emoción como por ejemplo la ira, esta emoción se siente por un periodo bastante corto. Vamos a ponerle aquí unos 3 segundos. Esto significa que la emoción de estar triste, alegre o iracundo es un instante. Esta reacción emocional es rápida y es pasajera. Esto hablando de la experiencia. Vamos a describir un ejemplo rápido. Imagínate que tú te levantas como todos los días para ir a tu trabajo. Te levantas con un tiempo justo, pero adecuado para llegar a tiempo a tu trabajo. Pero mientras te estás preparando, ya cambiado, te tomas un café, te manchas, te tienes que cambiar de ropa. Eso ya te pone en un tiempo demasiado justo o incluso llegar tarde. Ahora imagínate que aquí te está causando una emoción de ansiedad, una emoción de enojo, de frustración, la que tú quieras mencionar aquí, que está generando una serie de sustancias que en teoría se van a disipar en más o menos unos 30 minutos. Por ejemplo, el tiempo exacto aquí no es importante, se disipa en un periodo de tiempo corto, ¿ok? Mientras estás yendo al trabajo, y ya con la prisa, con la frustración de poder llegar tarde, te das cuenta que hay mucho tráfico, por lo cual te va a poner en realidad en llegar tarde. Entonces tú empiezas a tocar el claxon a todos, a incomodarte, a molestarte, a gritar. Simplemente ahí es donde se vuelven a soltar otros químicos que te hacen sentir con mucho calor, incluso empiezas a sudar, empiezas a sentir mucha ira, mucho enojo, mucha cólera, llámalo como quieras. Aquí se empieza a desarrollar. Llegas a tu trabajo. Y una vez que llegas a tu trabajo, ya traes acumulación de dos emociones. La emoción que te generó cuando te manchaste de café y la emoción que te genera el llegar tarde debido al tráfico. Entonces, estás prolongando ese estado de ánimo. Imagínate que llegas a tu trabajo y ahora resulta que el elevador no está funcionando o está tardando mucho en llegar o no te pudiste ir en ese elevador porque había mucha gente y tuviste que esperar al siguiente. Ya llevas varias horas de mantener el estado de ánimo. Y lo que nos está diciendo aquí en la experiencia justamente es que los estados de ánimo se generan cuando esa emoción la dejas
por un periodo de horas o días. Estos momentos cortos de corta duración se empiezan a expandir, generando en este caso un mal humor, que aquí es como se está viendo esto que te estoy describiendo como historia. Tienes aquí un tema en donde te liberan ciertas sustancias, van disipándose, pero vuelven a generarse otras, se van disipando y se juntan con las siguientes y entonces ya no las estás disipando tan fácilmente. Y entonces por eso es que se da este mal humor. Si tú mantienes esta experiencia en donde al día siguiente ya se te acumuló el que hubo más tráfico, o el que ahora no había tu café favorito, o el que chocaste, o el que chocaron, vamos a poner una serie de cosas que pasan normalmente y que puedes describir que puedes tener una mala semana. Puede suceder a lo largo de la experiencia que estos estados de ánimo que duran semanas o meses, ahora se vuelven un temperamento, por ejemplo, un temperamento colérico, porque ahora resulta que ya cualquier cosa te va a producir esas sustancias porque ya tienes un estado, en este caso, un temperamento colérico, que va a producir un estado de ánimo iracundo. Puede ser melancólico, como lo quieras mencionar. Aquí es como luego te dicen que eres una persona de mecha corta, ¿no? Si esta experiencia, estas actitudes, y ahora que ya con cualquier cosita te empiezas a molestar, se mantienen por más periodo, ahora por años, entonces se genera un rasgo de personalidad. Y ahora sí, ya eres una persona negativa, malhumorada, apática, etc. Porque se ha trasladado esta emoción que primero se convirtió en un estado de ánimo por un periodo corto de tiempo, después se convirtió en un temperamento que duraba meses y mantuviste este estado de ánimo por años y ya se convirtió en tu rasgo de personalidad. Y además no digamos que vuelves a recordar algo que te pasó hace 3 o 4 meses y te vuelve a generar los mismos estados de ánimo porque ya estás predispuesto a estos que estamos mencionando. Tu personalidad sí está en el presente, sí es algo que se va a generar a futuro si es que no lo cambias, pero lo que debes de observar es ir a tu pasado para saber por qué generaste, por qué se dio esta reacción de cadena, esta chispa, esta emoción pequeña que originalmente era de 3 segundos o 0.3 segundos. Esta tabla te puede ayudar a describir por qué mucha gente te dice es que yo ya no puedo cambiar, yo así soy, y en realidad eso no es cierto, pero has mantenido mucho ese temperamento y en realidad nunca lo has cuestionado.